En aquel tiempo, en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día, en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. Zacarías preguntó al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y a darte estas buenas noticias. Hoy te damos gracias, Señor, por la oportunidad de un nuevo día, por el don de la vida, por la confianza, por la escucha, por el amor que nos brindas día tras día. Hoy queremos pedirte, Señor, por aquellos que aún no te conocen, porque les puedas conceder esa gracia de reconocerte en su propia vida, de que puedan tener esa confianza de abrir su corazón a ti, que puedan encontrar esos momentos de diálogo y de reconocimiento contigo, esa cercanía, para poder identificar y reconocer esos grandes proyectos que tienes para cada uno de nosotros, esos propósitos y esos anhelos también que están ahí. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro día más de Videopautas. Me presento, mi nombre es Lorena Cardona, discípula de la comunidad misionera Verbum Dei de la ciudad de Bogotá. Y la cita que vamos a orar el día de hoy es la de Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 25. Repito, Lucas 1, versículos del 5 al 25. Yo leí una fracción de la cita, pero la invitación, como siempre, es a poder leerla, orarla, meditarla y dialogarla con el Señor pues completa. Entonces, quería compartirles que orando precisamente el Evangelio de hoy, me daba cuenta de dos momentos puntuales que me recordaron cuando la empecé a leer. El primero era que pues ya había orado esta misma cita en otra oportunidad. Y en como a pesar de ya haberla orado, de ya conocerla, por así decirlo, cómo podía resaltar y reforzar lo que el Señor nos habla de diferentes maneras, ¿no? A cada uno de nosotros. Sea de acuerdo con la realidad o en el momento en que podamos encontrarnos en estos momentos, y así sea una cita que ya hubiéramos orado, ya la hubiéramos meditado, cuando se vuelve a leer, cuando se vuelve a orar, lo que va a suscitar en tu corazón
puede ser algo muy diferente a lo que ya habías orado en otra oportunidad, ¿no? Y es que eso fue precisamente lo que me sucedió con el Evangelio que vamos a orar el día de hoy. Entonces, por eso, dando inicio a este espacio de oración y de silencio, quería pues comentarles que cuando estaba profundizando el texto, comprendía de una manera totalmente diferente lo que Jesús nos está enseñando en el mismo. Y entonces me quedaba con diferentes sensaciones, ¿sí? Y reconocía diferentes también emociones, cualidades, ¿sí? Y que son como esa paciencia, la confianza, la esperanza, la alegría que podemos leer en la cita. Pero también me resaltaba y me quedaba con aquellos tres personajes que nos relata la misma, que son, los tres personajes son la pareja de esposos, Zacarías, que es Zacarías e Isabel, y también su futuro hijo, Juan. Entonces primero tomaba a los dos personajes iniciales, que son Zacarías e Isabel, porque se nos narra la historia de una familia, de un hogar, de esa unión formada bajo el amor de Dios, y donde los dos eran ese testimonio vivo de ese mismo amor de Jesús, no solo por creer en Él, sino por transparentarlo en su cotidianidad, en su día a día, en sus vidas, en sus actos, en esa realidad de pareja y esposos que eran. Y es que en cómo, siendo fiel, así sea en lo poco, los tiempos, los milagros y los grandes proyectos de Dios van llegando a nuestras vidas sin darnos cuenta. Para el caso de ellos, era que Isabel pudiera dar vida en su vientre a pesar de haber sido catalogada estéril. Y es que yo he reconocido esa esterilidad en mi vida. Y a esa esterilidad me refiero a verla desde otra perspectiva y mirada, porque es esos momentos de pronto donde siento que no puedo dar un fruto abundante, un fruto verdadero o que perdure. Pero entonces, en ese mismo cuestionamiento en el que me encontraba, el Señor me iba mostrando que todos hacemos parte de este hermoso reino, ¿sí? De esta gran familia. Por ende, estamos en sus grandes planes y proyectos, y que todo esto en conjunto son los propósitos que tiene el Padre con nosotros. Entonces, retomando la cita, me iluminaba mucho el versículo 9, cuando dice: le tocó la suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. Y es porque me quedaba con esa certeza del milagro y la misericordia que tiene Dios para con sus hijos. Y me recordaba que solo estamos a la distancia de la oración para entrar en esa intimidad con el Padre, en ese diálogo de tú a tú con Él, donde podemos encontrar aquella sinceridad y vulnerabilidad en cierta manera, que es donde podemos dejar al descubierto nuestros más profundos sueños y anhelos. Yo pues les confieso que personalmente esta cita toca profundamente mi corazón, y es porque es la espera del milagro de la vida en un hogar, en una familia, pero también es donde esa espera es más liviana de la mano de Dios. Por esta razón me llenaba de alegría y de mucha esperanza cuando el ángel le dice a Zacarías: no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración. Entonces comprendía que este mensaje no solo aplicaba para quienes queremos ser mamá, ¿sí?, sino también para otras circunstancias y propósitos de la vida, porque al permitir sentirnos vulnerables, ¿sí?, a los pies del Señor, Él no solo puede consolar y conceder esa misericordia a nuestra vida, sino que también puede obrar maravillas en nosotros. Y entonces así llegaba mi segundo personaje, que es Juan, porque así como el ángel Gabriel le describió a Zacarías en el versículo 15 y siguientes, que dice: porque tu hijo va a ser grande delante del Señor, no tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer.
Entonces, asimismo también me daba cuenta que es posible que nosotros continuemos construyendo el reino de Dios acá en la tierra, porque todos somos creados a su imagen y semejanza, es decir, compartimos esas mismas cualidades y dones, para que sean enfocadas y transformadas en un propósito, con un propósito en el amor de Dios. Entonces, de manera que el Señor nos continúa invitando a que primero mantengamos ese diálogo permanente con Él. Segundo, a que no dudemos como Zacarías, sino al contrario confiemos plenamente en su voluntad, en su tiempo y demás, ¿no? Y tercero, que seamos conscientes de su legado y de tener una vida con propósitos. Entonces, así pues, también quisiera invitarlos a colocar nuestros corazones en disposición, ¿sí? A que en nuestro espacio de silencio, de oración e intimidad con el Padre podamos abrir nuestro corazón sin miedo o temor a sentirnos vulnerables, sino al contrario, con total y plena confianza que el Padre siempre nos escucha, nos ama y nos prepara. Y de esta misma manera, pues también aprovechemos esa sintonía de diálogo, de silencio y de disposición para que podamos invitar y hacer parte de nosotros esa compañía de Mamita María, esa mamita que es un ejemplo de docilidad, de amor y de donación, y que de esa misma manera podamos nosotros pedirle su intercesión, ¿cierto?, ante Jesús, que podamos pedirle también su gracia para que en medio de esa humildad y sencillez se haga en nosotros más visible, ¿sí?, más que sea transparente, que seamos ese testimonio, para que nos pueda enseñar a esperar, a aceptar, a confiar en esa voluntad del Señor, deseándoles un bendecido día y un hermoso encuentro con Jesús.